Está en estudios Lucio Castro, él es secretario general del CEN, del SUTEP. Vamos a conversar esta mañana sobre cómo vienen las negociaciones con el Ministerio de Educación respecto de una serie de requisitos que tiene el SUTEP para mejorar tanto los salarios, las condiciones laborales y también el presupuesto para la educación en nuestro país. Señor Castro, bienvenido al programa. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, Augusto, por la oportunidad que se proporciona al Magisterio. Es cierto, la Cuarta Asamblea Nacional de Delegados ha acordado impulsar un paro nacional para el 21 de noviembre. Y este paro tiene, en nuestro entender, sustento, y es una situación a la que el gobierno nos ha llevado justamente por la desatención a los temas trascendentes del Magisterio. Un aspecto sustantivo, por ejemplo, es el tema referido al presupuesto para educación. El año 2002, el Estado peruano, las distintas organizaciones participaron y acordaron algo, otorgar el 2,5 cada año al presupuesto para educación, de tal manera que el 2012 llegáramos al 6%. Han pasado 7 años y este incumplimiento es manifiesto. Y nosotros como ¿Y cómo Magisterio, están las cifras según su cálculo? El 3,8 del PBI para educación, casi todos los años. ¿Y respecto de la región esto? Y respecto a la región, mira, te cito dos ejemplos. Cuba el 12%, Bolivia el 9%. Significa que hay dos países que acreditan su desarrollo y avance en educación justamente a un elemento central, mayor presupuesto. Y por eso es que nosotros consideramos que ahí hay un tema sustantivo que el gobierno tiene que atender, y más todavía si al Poder Ejecutivo le corresponde, mediante decreto de urgencia ahora, aprobar el presupuesto general de la República en noviembre. Y ahí hay temas adicionales que consideramos también interesantes y necesarios que el gobierno atienda y entienda. O sea, para usted es una situación propicia en la que, digamos, debido a que no hay el contrapeso congresal para que el presidente apueste por la educación de una manera más agresiva. El presidente ha dicho que educación es un sector central de su gestión y eso tiene que demostrar en la práctica. Y ahora el presupuesto se aprueba este mes y consideramos que si esto es así, aprobar el presupuesto del 6% es clave, porque esto garantiza que temas como infraestructura se atiendan, temas como alimentación para alumnos, equidad y acceso a la educación se atiendan, temas como capacitaciones para docentes se atiendan y el mejor tratamiento para docentes también, porque por ejemplo en el tratamiento para docentes, ¿qué plantea el gobierno? Te voy a aumentar 200 soles, mentira, porque te va a aumentar 100 en marzo y 100 en noviembre. Y eso en promedio significa 130 soles de aumento para el magisterio a nivel nacional todo el año 2020. Y eso consideramos que es una provocación. O sea, se prorratea, no son 200 soles Así finalmente, es, porque es escalonado. Pero la difusión y la publicidad te dice 200 soles de aumento el 2020 y este no es cierto. Y ahí hay un aspecto que nosotros consideramos, el gobierno debe considerar, que el magisterio no quiere un aumento fraccionado y quiere sí una valoración y dignificación justamente en la remuneración, más si tenemos en cuenta que somos en Latinoamérica la profesión peor pagada. Entonces, hay elementos que el gobierno tiene que considerar para asegurar que mediante diálogo se solucionen problemas. Mayor presupuesto para educación, el nombramiento de auxiliares y el incremento de sus remuneraciones, porque ganan 1.050 soles mensuales, que es absolutamente una ofensa para cualquier trabajador. La consideración de una deuda social que el Estado tiene durante años con el magisterio, que es la deuda por preparación de clases y evaluación. Y en este sentido consideramos que 200 millones que el gobierno quiere otorgar es absolutamente insuficiente, teniendo en cuenta que son más de 100.000 maestros que tienen sentencia judicial que le dice al gobierno, págale al magisterio su derecho. Y el dinero que están otorgando solo sirve para amortizar la deuda, no pagarla. Y alcanza solo 28.000 beneficiarios y son más de 100.000. Por tanto, es obligatorio que esa cantidad se incremente. Y te repito, el tema que tiene que ver con un trato digno también para pensionistas en educación, que es 30 años al servicio de la educación y con 680 soles y ahora 800 y tantos que le tienen como promedio de remuneración, es absolutamente insultante. Entonces, las motivaciones son absolutamente justificadas. Y a esta situación nos ha llevado el gobierno, porque hemos venido conversando y dialogando, pero estos temas trascendentes no han sido abordados. Hay otros temas que hemos abordado. O sea, ustedes los han planteado, pero no han sido, digamos, considerados. Desde comienzos de año.
y no han sido abordados. Y hay temas adicionales. Mira, el gobierno dice que los maestros tienen que cualificarse y tienen que desarrollar su solvencia profesional. Hay maestros que tienen maestría y doctorado, la ley dice que le deben de otorgar una bonificación excepcional y hasta la fecha, 2012 se aprobó la ley, 2019 estamos, no hay ningún decreto supremo que establezca un monto que signifique compensación para esos maestros que han evidenciado mediante el grado académico su solvencia, su desarrollo, su adiestramiento técnico pedagógico ahora. Y eso es inconcebible. Y eso acredita que la razón está del lado del magisterio y que al gobierno lo único que le corresponde es sentarse a la mesa, plantear soluciones concretas y el magisterio como siempre, el sindicato como siempre, en un papel bastante dialogante, asumir que son planteamientos concretos, que son soluciones concretas a los problemas que planteamos y toda la disposición del mundo para seguir conversando, para seguir dialogando, para seguir encontrando soluciones a los problemas que en educación existen. Esta medida de fuerza del 21 de noviembre, exactamente, ¿qué significa para ustedes? Significa el decir a los padres de familia que estamos identificados con ellos y por eso queremos que el gobierno atienda el tema de la infraestructura. 100.000 millones de déficit que el gobierno tiene en infraestructura. Y el presupuesto que está destinando no enfrenta de manera seria este problema. Le estamos diciendo a los alumnos que estamos muy preocupados por ellos porque lo que estamos exigiendo es alimentación. Y mira, hay un 44... Pero en infraestructura ha adelantado y además de una manera previsoria el presidente algunos recursos para la infraestructura en los colegios. La cantidad que está destinando te está diciendo que en 20 años van a poder enfrentar los problemas mínimos que en infraestructura existen. O sea, no hay una capacidad, una decisión política seria para afrontar este problema, que es un problema nacional y con el cual yo asumo que ningún ciudadano del país está en contra de que haya mayor presupuesto para educación. Y aquí a los padres de familia le decimos y a los alumnos que el tema de la alimentación, por ejemplo, es una necesidad de atenderla. Te decía, 44% cifra oficial de alumnos con anemia. Y aquí no hay política seria que se desarrolle para enfrentar y solucionar este problema. Y cuando decimos los maestros, vamos a plantear infraestructura, vamos a plantear alimentación, vamos a asegurar que hayan psicólogos en los colegios. El 89% de las instituciones educativas no tiene psicólogo. Y la ley dice que en cada colegio debe haber un psicólogo, justamente más en estos tiempos en donde la violencia, en donde el clima de afectaciones extra escuelas se presentan y tienen que de alguna forma tener al alumno listo, predispuesto para no caer en una serie de vicios y problemas que se presentan. Esta atención es necesaria, pero no se concreta. Entonces, en educación hay un conjunto de problemas que seguramente con buena intención la ministra quiere afrontar, pero que requieren del poder y de la decisión del primer ministro, de la ministra de Economía y del mismo presidente para atenderlos. Y nosotros como sindicato no estamos planteando una medida irracional, estamos planteando aquello que el gobierno, por desatención, nos obliga a plantear. Una forma de lucha que los trabajadores tenemos, que es un paro nacional. Este paro se va a llevar a cabo hasta ahora de todas maneras. Está planteado, es una decisión de los delegados y son los delegados los que pueden variar esta decisión. Nosotros como dirigentes tenemos el estilo de recabar la voluntad de los delegados del país e implementarlo. Si los delegados del país, en atención a propuestas serias que el gobierno haga llegar, a hechos concretos que mediante norma legal y mediante suscripción de actas se concreten, nosotros vamos a implementar aquello que sea más beneficioso para los trabajadores y para la educación del país. En estos días que quedan antes del 21 de noviembre, ¿podría, según su parecer, darse algún tipo de condición que permita que se deponga esta medida de fuerza? La voluntad dialogante siempre está presente y eso está sujeto fundamentalmente a la propuesta seria, a hechos concretos que el gobierno presente al magisterio del país. ¿Tienen pendiente alguna reunión con la ministra Flor Pablo en la que de repente puedan llegar a un acuerdo? La ministra ha señalado en los medios de comunicación que las puertas están abiertas para el diálogo. El diálogo importa la atención de dos voluntades, pero dos voluntades que se traduzcan en hechos concretos. Pero la ministra Flor Pablo parece una persona que conoce muy bien la problemática, ha estado en el sector muchos años y además una persona dialogante y yo creo que estaría dispuesta a atender sus reclamos. ¿Cómo toman ustedes el manejo de la situación que ha tenido la ministra? Conoce los temas y los problemas en educación, es maestra, es sanmarquina como nosotros, consideramos que hay la voluntad, pero requiere el respaldo
del primer ministro, de la ministra de Economía y del mismo presidente para presentar al magisterio hechos concretos. ¿Usted cree que no hay ese respaldo? Nosotros consideramos que tiene que manifestarse ese respaldo de parte de la ministra de Economía. Creer. Así es. Hechos concretos, soluciones concretas a los problemas que el magisterio innegablemente tiene. ¿Y le sorprende que el presidente Vizcarra no utilice más la educación como, digamos, una vía para hacer política de Estado? Porque él en Moquegua, precisamente a través de la educación, fue que tuvo tanto éxito cuando fue gobernador. Nosotros hemos sostenido, Augusto, de que aquello que hizo Moquegua puede también reproducirlo a nivel nacional, pero requiere de voluntad política y eso hasta estos momentos no se ha manifestado. Creemos que ahora que se va a aprobar el presupuesto para el año 2020 es la oportunidad para el presidente de la República, para el primer ministro y para la ministra de Educación de demostrar en la práctica atención a educación, cumplimiento de compromisos del Estado, 6% para educación, que sería un porcentaje estándar, si se quiere, pero inferior a muchos países que han alcanzado desarrollo en educación justamente por apostar a este sector. Pero en una situación como la que estamos viviendo ahorita, en la que no hay un Congreso que pueda regular o fiscalizar el presupuesto de la Nación y corresponde solo al presidente a través de un decreto de urgencia legislar, ¿usted cree que sería lo más recomendable, lo más democrático que aumente a sola firma a 6% el presupuesto de educación? De acuerdo a ley, los congresistas que van a conformar el próximo Congreso son los que van a aprobar o desaprobar las decisiones que mediante decreto de urgencia este gobierno adopte. Y lo cierto es que no es concebible que alguien se oponga a que haya mayor presupuesto para educación. Para usted y yo, que somos personas sensatas, pero sabemos que en nuestra política... Esperamos que este próximo Congreso también responda a las características comunes de sensatez y de identificación con sectores fundamentales, salud y educación en una sociedad. Qué importante es apostar por la educación, ¿no? Definitivamente. Qué distinto sería nuestro país, porque tenemos mucho potencial. Nuestros jóvenes tienen mucho talento, muchas ganas, mucha energía. Nuestros profesores son extraordinarios, trabajan con todas las carencias que usted describe, pero yo creo que si se le da un empuje más agresivo al sector, el país puede cambiar para bien. Podemos tener una mejor democracia, mejor representación, mejor comportamiento cívico en las calles, más solidaridad. Todo mejoraría. La educación definitivamente juega un rol sustantivo en una sociedad y por eso consideramos que los gobernantes en una decisión sensata, razonable, reflexiva y legítima y legal deben apostar por educación y esperamos que este gobierno lo haga. Esta es su oportunidad. En noviembre se aprueba el presupuesto y consideramos que lo que está peticionando el magisterio, los maestros y auxiliares del país, son exigencias absolutamente naturales y justas y también sería natural y justo que este gobierno lo atienda. El diálogo esperamos que se concrete en estos días y esperamos fundamentalmente que sea un diálogo con hechos concretos que satisfagan a los padres de familia, a los alumnos, a los maestros y los alumnos y la educación no se vea perjudicada. Pero repito, esta medida no es porque los maestros lo hayan decidido en el ánimo de afectar a los estudiantes. Esta es una medida a la que el gobierno nos está empujando justamente por la desatención a estos temas centrales que a alguien que tiene dedo de frente le significaría decir los maestros tienen la razón. Muchas gracias, señor Castro, por haber estado aquí esta mañana y nuestra solidaridad, por supuesto, con todos nuestros maestros que en realidad hacen un trabajo silencioso y con muchas carencias, hay que decirlo, para tratar de educar de la mejor manera a nuestros hijos y la verdad que eso siempre hay que tratar de protegerlo como sociedad y como Estado. Y bueno, también resaltar que el SUTEP es un sindicato muy importante en nuestro país, así que ojalá puedan llegar a buen puerto con estas negociaciones con el Ministerio de Educación. Así es, nuestro reconocimiento a aquellos maestros que con su propio peculio, con su propio dinero, apuestan por su capacitación y adiestramiento y desarrollo y cualificación personal. Tienen maestrías, tienen doctorados, y el Ministerio y el Gobierno no emite el decreto supremo que reconoce esa bonificación especial. Aquellos maestros que tienen subsidios por luto y sepelio, asignaciones por tiempo de servicios, que la ley dice te debo pagar en un año, perdón, en el mes en que ocurre el hecho y le pagan al año siguiente.
son un conjunto de situaciones que el magisterio enfrenta, pero siempre firme en todos los rincones del país, desarrollando su trabajo de manera desprendida y responsable. Y es oportuno que el gobierno hoy reconozca ese trabajo que el maestro desarrolla de la manera que debe hacerlo. Mayor presupuesto para educación y mejor tratamiento económico a sus derechos. Muchas gracias por haber estado aquí esta mañana. Lucio Castro, secretario general del CEN del SUTEP.